venimos con ese tono, hijo, en esta mañana. Yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo que podemos tener de alabanza, de adoración. Mientras estábamos cantando el canto de yo no sé, yo solo sé que yo soy tu hijo, tú eres mi padre, sentía que estaba viendo una conexión de parte de Dios hacia nosotros, y algo que nos debe dejar bien claro es que Dios siempre nos ama, sobre todas las circunstancias. Un padre nunca deja de amar a un hijo a pesar de los errores que nosotros tenemos. Dentro de la función de un padre está la disciplina, pero también está el amor. Entonces podemos enojarnos como padres, pero nunca dejaremos de amar a nuestros hijos a pesar de sus fallas y de los errores. Y ese es el corazón del padre en nosotros, que muchas veces no tenemos esa identidad, y por eso a veces, perdónenme la expresión, andamos mendigando amor, porque no tenemos la identidad correcta de que Él es nuestro Padre. Yo cuando me llevo a sentir triste, es muy importante el amor y el abrazo de mis hijos y de mi esposa, pero al que yo necesito para que llene mi corazón es el abrazo del Padre. Por eso cuando voy, hasta la presión pone chinita, cuando yo voy al Padre, mi corazón se llena y toda tristeza se disipa. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos completamente solos, y podemos estar, yo he estado con gente y se van y me siento solo, porque realmente el corazón del Padre, Dios está hablando a tu corazón en esta mañana. Aleluya, yo siento la presencia de Dios. Dios me dio un mensaje en esta mañana, y a veces yo he estado tomando algunas cosas con mis hijos. Ayer me pude sentar con mis hijos a platicar, y mi hija me contó cosas que jamás en la vida me había imaginado que traía en su corazón, no hacia mí, sino cosas que le habían pasado en cuarto año. Y yo dije, y mi corazón se quebrantó, porque dije, Dios mío, ¿en qué momento le pasó esto? Y en cuenta yo estaba. Pero por eso es importante, yo creo que levante su mano, la presencia de Dios está aquí, vamos a dejar que nos llene el Señor. Y ese corazón del Padre, nunca se nos olvide en nuestra vida, porque ese amor es incondicional. Yo en la mañana estaba orando al Señor, y yo le decía, Señor, yo te necesito en mi vida. Para mí eres lo más importante. Y la iglesia, porque la iglesia es un trabajo, es un ministerio, pero si tú no estás en mi vida, nada tiene sentido. Y yo quiero que tú me llenes en mi corazón, en mi ser, en mi vida, que ese amor del Padre llene nuestros corazones. Yo sé que hay muchos corazones que nos están escuchando en esta mañana que tal vez no han tenido una figura paterna, o hay una ausencia de figura paterna en ellos, pero que siempre corramos a ti, que tú siempre tienes unos brazos de amor para abrazarnos y amarnos tal y como somos, Señor. Yo he entendido ese concepto y me he arrimado a ti. Yo he pasado momentos tristes, Señor, momentos de decepción, momentos de debilidad, momentos de circunstancias, pero yo he recurrido a ti. Tu amor me ha llenado, tu amor me ha llenado mi corazón. Yo te pido que cada uno de ellos, de los que están aquí, Señor, pueda llenar ese amor y pueda sanar los corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y ayer platicando con mi hija me di cuenta de algo muy importante, que a veces hemos visto el lado malo de Saúl, pero me llamó mucho la atención porque hay una escritura, a diferencia del reinado de David. En David vemos la unción, vemos el poder, vemos la obediencia a Dios, pero hay un área muy difícil, amado hermano, que el rey David careció, que fue la comunión con los hijos. Por eso Absalón fue ministrado por Aitofel, y vemos que Amnón murió y su hija también fue violada, y vivió un caos familiar, pero fue a causa de la falta de relación con los hijos. Pero hay algo muy importante que el Espíritu Santo me hablaba acerca de Saúl, dijo Lalo, que si algo tenía Saúl es que fue bien amigo de Jonatán. En todas las batallas siempre estaba Jonatán hasta el día de su muerte. Y eso es algo que como padres debemos de desarrollar con los hijos, porque hay veces que hay barreras dentro de nosotros
Y hoy no quiero tener una prédica acerca, es bien importante honrar al Padre, y eso siempre lo debemos de tener en mente, pero yo quiero predicar acerca de cosas que a veces dañan la relación como hijo con padre, y necesitamos romper esas barreras para verdaderamente tomar la función, porque la función que Dios nos ha dado en esta tierra como padres es tan importante en los hijos. Muchas veces quedan marcados los hijos por la falta de una identidad de padre en nosotros. Y en Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, no sé si lo podemos leer en esta mañana. Primera de Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, en esta hermosa mañana, si lo podemos leer ahí en esta hermosa mañana. Ay, yo no sé si ustedes sintieron el amor del Padre cuando estábamos cantando. Es algo tan natural. ¿Por qué andamos buscando amor en otros lados si lo tenemos a Él? ¿Verdad? Mateo capítulo 19, si lo tenemos, si lo podemos leer, versículo 13 al 15. Hay barreras, yo quiero que le apunte ahí en su primer título, hay barreras que nos alejan de nuestros hijos, por el trabajo, por el ministerio, por muchas ocupaciones que nosotros tenemos. Y muchas veces aún en la mesa, yo he aplicado ya una regla en mi casa. En la mesa no se sienta nadie con el celular. Porque la mesa, si ustedes se fijan en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y cenaré con él, ¿qué? Y él cenará con él. ¿Y a quién le está hablando? A veces pensamos que es al inconverso. No, le está hablando a la iglesia. Entonces, la mesa, en varias partes, inclusive en el pueblo judío, era una parte de comunión, de intimidad. Porque en las mesas muchas veces platicas planes, platicas sueños. Entonces, hay veces que ponemos barreras como hijos, inclusive en el ministerio, como pastores ponemos barreras con los hijos espirituales, y esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que desarrollar, esa comunión y esa identidad. Entonces Jesús en este versículo, si podemos leerlo, hija, fuerte, para que te escuchen en transmisión vía Facebook. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús, al momento de que los niños vinieron a Él nunca puso una barrera. Él de hecho dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es tales de los reinos de los cielos. Veamos que muchas veces ponemos esa barrera en ellos, y eso impide que muchas veces el hijo no pueda acercarse a nosotros a contar situaciones. Hay veces que como adolescentes pasan muchas circunstancias en la vida del hijo que muchas veces no estamos enterados por las barreras que nosotros ponemos, y nosotros necesitamos. Ayer platicaba con un líder aquí en la sala de la clase y yo le decía: si queremos ver una generación diferente, tenemos que empezar los cimientos en casa, porque a veces responsabilizamos al pastor, responsabilizamos a los maestros, responsabilizamos a los gobernantes, pero muchas veces como nosotros como padres no sentamos las bases en la casa, la formación. A veces por querer suplir el tiempo que nos falta con los hijos, los dejamos hacer cosas que a la larga es un dolor de cabeza. Necesitamos sentarnos con el hijo, escucharlo para ver qué es lo que necesita en su corazón. A veces como padres llegamos, amados, y nos ponemos a ver la tele, podemos hacer otro tipo de cosas, pero nunca tomamos un tiempo. ¿Hace cuánto no sales a jugar con tu hijo a fútbol? ¿Hace cuánto no te sientas con tu hijo a ver una película o platicar algo, algún tema? Eso es importante, romper esas barreras en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 29. Yo no sé quién diga amén en esta mañana. Proverbios capítulo 29, versículo 11. ¿Y cuáles son las barreras que a veces impiden? Ahorita voy a tratar de tener todos estos temas. Proverbios capítulo 29. Estoy viendo algunas áreas que impiden tener una buena relación con los hijos. El carácter, hermano. Muchas veces nuestro carácter como padres, los hijos no nos tienen la confianza suficiente para podernos contar las cosas.
Y es una de las cosas que tengo que cambiar, tenemos que cambiar, porque a veces somos muy enérgicos con ellos. Proverbios capítulo 29, versículo 11, ahí en su casa, vamos a leerlo. Proverbios 29, 11, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin que la sosiega. ¿Qué es una persona necia, hermano? Cuando tiene un carácter descontrolado, siempre, como dice la raza, la cajetea. Se mete en muchos problemas por el carácter. Entonces nosotros tenemos que dominar nuestro carácter. Va a llegar momentos en que nuestros hijos nos van a contar cosas tan delicadas que de repente vamos a querer sacar el cinto y darle fuerte. Pero tenemos que enseñarnos a escuchar el corazón de ellos, porque si nosotros, amado hermano, no lo escuchamos, muchas veces el hijo nos puede empezar a contar cosas de nosotros, de ellos, y todavía no termina de explicar, y ya nosotros lo maldecimos, ya nosotros lo crucificamos, ya nosotros lo golpeamos, y todavía el muchacho o la muchacha no alcanzó a explicar su corazón. Hay áreas de necesidad que ellos están pasando y tenemos como padres que ministrarlas, tomar ese tiempo. La responsabilidad es de nosotros, y muchas veces, los niños no es que nos tengan ya respeto, sino muchas veces ya es el miedo que ellos son infundidos con nosotros. Entonces, una de las barreras que afecta a nosotros es el carácter. Otra barrera que afecta como padre con los hijos es el machismo. Lucas capítulo 15, versículo 20, si lo podemos leer ahí, hija. Lucas capítulo 15, versículo 20, en esta mañana, y que el Espíritu Santo tome y restaure los corazones en esta mañana. Hace tiempo, cuando platicamos con nuestros papás, ¿hace cuánto no le han dicho a su padre que lo aman? Yo ahorita en la mañana le hablé y le dije: te amo, papá, feliz día. Amén. Ya bigotón, hermano. Porque tenemos que romper esas barreras en el nombre de Jesús. Hay un orden que Dios quiere traer a la iglesia, a nuestros corazones, a nuestra vida. Y muchos tal vez no tengamos el padre físico, pero hay gente que nos podemos identificar como un padre y romper esas barreras. Amén. Amén. Yo platicé hace días con mi pastor. Hoy le mandé un mensaje y le dije: feliz día. Y él también me deseó feliz día. Tenemos que tomar esa iniciativa de romper esas barreras, hermano, porque si no siempre vamos a tener esa amargurita en el corazón y nos va a afectar mucho. Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y él le besó. ¿De quién está hablando? ¿Del hijo pródigo? El padre nunca, hermano, nunca va a cerrar su corazón. El padre puede estar enojado, pero nunca te va a rechazar y te va a decir: ya no entres más a la casa. Él entendió y reconoció su identidad como hijo y corrió a los brazos del padre. En algo que a veces batallamos en nuestra vida es el orgullo, es, valga esa palabra, en el cual no reconocemos que necesitamos un padre. ¿Cuántos necesitan un padre? Yo necesito un padre terrenal, tal vez algunos no lo tengamos, pero espiritual, y que el que está en los cielos, que es el mayor, lo necesitamos. Entonces necesitamos. ¿Cuántos necesitan un abrazo? ¿Cuántos necesitan un beso? Ay, yo soy hombre, yo no necesito. No, hermano, sí. Amén. Yo a veces le digo al padre: no te siento, yo quiero sentirte, abrázame. Y lloro, hermano, cuando siento el amor de Dios en mi vida. Lloro, me quebranto, mi corazón se toca. Y alguien ha sentido una vez el abrazo del Padre. ¿Cómo cambia tu carácter? Completamente diferente en nuestra vida, en nuestro corazón. Y muchas veces, como fuimos inculcados de una forma tan dura, a veces no somos expresivos, a veces, y eso lo transmitimos a nuestros hijos. Por eso yo le digo a mi hijo Emanuel: ¿quién es mi número uno? ¿Quién es tu mejor amigo? Tu papá. Y lo regaño, amados, y lo disciplino, pero luego me mueve a misericordia y lo abrazo y le digo: ya pórtate bien. Y yo siempre trato de irme todos los sábados a ver fútbol con él, porque es una convivencia, y ahí me está compartiendo las palomitas y yo estoy comiendo con él y me platica del partido, amado, porque esa es una convivencia, es algo que les marca el corazón a ellos. Tenemos que romper esas
barreras, amado hermano. Efesios capítulo 6, versículo 4. Otra barrera que tenemos que romper es la barrera de la crítica. Muchos de nosotros tenemos expectativas y exigencias demasiado altas, frustraciones que a veces como padres queremos transmitírselas a los hijos, cosas que nosotros a veces no llegamos a cumplir y queremos demandarle eso al hijo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Muchas veces cometemos el error y lo hemos cometido, me incluyo, que a veces somos tan severos en la disciplina con los hijos que llegamos a cometer en comentar algo a los hijos y lastimamos su corazón. Esa crítica daña su corazón en ellos y muchas veces decimos, es que yo quería hacer esto y tú no haces esto. Hermano, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, en lo que Dios ha trazado en él. Necesitamos romper esa crítica, esa barrera de crítica que muchas veces daña el corazón de los hijos por la expectativa alta, aleluya, en ellos. Tenemos que romper esa barrera de falta de tiempo en ellos. Efesios capítulo 5, versículo 15, si podemos leerla en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, versículo 16. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Y la relación humana, hermano, es como una planta. Si usted no la desarrolla, si usted no la implementa, la abona, la trata, hermano, esa relación nunca se va a dar. Nunca espere que su hijo se siente a platicar con usted si nunca ha cultivado eso. Nunca espera que su hijo tome confianza en usted si nunca se ha sentado a demostrar esa confianza. Nunca va a suceder. Amén. Usted no espere cosechar un aguacate si nunca ha sembrado una semilla de aguacate. Entonces es igual con los hijos. Igual con los hijos espirituales. Nunca esperemos recibir algo si nunca hemos cultivado esa relación con los hijos. Necesitamos romper esa barrera de falta del tiempo. Pero desgraciadamente, amados, yo no sé si les ha pasado, los padres tenemos tiempo para todos menos para los hijos. Entonces, en algo que yo he entendido es que yo no puedo tener tiempo para toda la iglesia menos para mis hijos. Yo tengo que dedicarles el tiempo a mis hijos también para poder cultivar en ese sentido en ellos. Alguien diga amén. Amén. Ahora, qué importante es esto, porque a veces pensamos, amado hermano, que padre es aquel que cría, aquel que engendra, pero el padre es aquel que forma. Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 32, rápidamente. Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 32 al 34. Había un rey llamado Jotam que hizo todo lo bueno que hizo ver de su padre Uzías. Había un rey llamado Jotam, qué interesante, que hacía ver todo lo que su padre hacía. Ayer me compartió mi papá, aquí estuvieron conmigo ayer festejando el Día del Padre, y me mandó un video, hermano, donde el dueño ora con los perros. Entonces el dueño le dice, antes de darle las croquetas vamos a orar, y los perros se postran y el dueño empieza a orar y los perros empiezan a orar, y cuando el dueño dice amén, los perros se levantan y empiezan a comer, porque lo que ven de uno, hermano, es lo que inspira al hijo. Si el padre en la mesa critica, si el padre habla mal de alguien, es lo que el hijo escucha. Pero si el hijo escucha bendición, si el hijo escucha formación, es lo que el hijo va a heredar. Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 32 al 34. Rápidamente, hija. Segunda de Reyes capítulo 15 32 al 34. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. ¿Qué había hecho su padre qué? Uzías. ¿Por qué?
Porque padre no es aquel que pone sus espermatozoides, perdónenme la expresión tan brusca, sino padre es aquel que forma. Entonces nosotros somos un ejemplo a nuestros hijos, bueno o malo. Si nuestros hijos pudieran decir algo de nosotros, ¿qué recuerdo pudieran tener de nosotros? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que entender en nuestra vida, que nosotros somos una formación en nuestros hijos. Un padre es un pastor para sus hijos. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Si lo puede leer ahí en casa. Si lo tiene, sí, hija. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Tenemos que ser diligentes. ¿Cuál es la condición de nuestros hijos? ¿Cuál es la condición? Porque a veces, amado hermano, como padres nos cegamos y no entendemos que a veces los hijos, hay áreas de necesidad que tienen que ser sanadas, tienen que ser ministradas. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta el papel de pastor en ellos para poder tomar en cuenta esa área de necesidad de los hijos. Si alguien tiene que ministrar a los hijos, somos nosotros. Nadie más puede tomar ese papel en nosotros, y entonces un padre es aquel que debe de conocer a sus hijos. Yo quiero preguntarle a los hijos que están aquí en esta mañana, ¿qué tanto los conoce su papá? Entonces es un papel muy importante. Y ustedes, tal vez sus papás no conozcan del Evangelio, o algunos estén apartados, pero busquen esa relación de restaurarla. Y conozcan, tengan esa dicha de volver a restaurar esas áreas de necesidad. Porque el pastor siempre se mantiene en medio de su rebaño, amado hermano, siempre se mantiene en medio de su rebaño, y un pastor huele ovejas. Y así debe ser el padre con los hijos. Segundo punto, un padre es amigo de sus hijos. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 23, hija, rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Dilo fuerte. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. ¿Cómo era Saúl y Jonatán? Amados y queridos, inseparables. Eran hijos. Aunque Saúl fue de todo, fue un mal rey, un mal líder, pero nunca dejó de ser un buen padre. Siempre estuvo ligado al corazón de Saúl, de Jonatán, y fue guiado hasta el último momento de su vida. Murieron juntos. Amén. Si alguien debe ser tu mejor amigo, son tus hijos. Amén. Hemos cometido muchos errores, amado hermano, pero es tiempo de remediarnos. Tenemos que derribar esas barreras que nos alejan de nuestros hijos, amado, porque la gente que a veces nos rodea es pasajera, pero nuestra familia permanece para siempre en nuestras vidas. Alguien diga amén en esta mañana. Nosotros tenemos que ser directores del futuro de nuestros hijos. Eclesiastés 10:10, si podemos leerlo ahí. Eclesiastés 10:10. Si lo tenemos ahí en esta mañana, Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Wow. ¿Otra vez lo podemos leer? Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Yo quiero que pasen mis hijos. Pasen aquí conmigo. Amén. Amén, esos rayados de corazón. Amén. Y es una gran responsabilidad. Yo quería enseñarles una frase que yo tengo con ellos. ¿Quién es mi número uno? Yo. Amén. Y es una bendición. Y un director no aparece en escena, pero hay sabiduría para poderles guiar y decir esas áreas de oportunidad que tienen que mejorar. Y tal vez muchas veces los hijos no comprendemos, porque algún día nosotros fuimos hijos y pensamos que los papás siempre están en contra de nosotros. Pero son esas áreas de oportunidad
que es un bien para ellos, porque es una responsabilidad el ver que el hijo no está caminándose. ¿Y qué pasa cuando un árbol no tiene un palito cuando crece? Se ladea, y cuando lo quieres corregir ya no se puede porque creció mal formado. Entonces esa parte, dice Eclesiastés 10:10, hija, me gustó mucho lo que dice esa versión. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. Nosotros tenemos que tener las estrategias, los conceptos para poder dirigir a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad que tenemos como padre y somos responsables en todo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Diga conmigo en esta mañana: nuestros hijos no comen de nuestro apellido. Abrígale. Nuestros hijos no comen de nuestro apellido, de nuestra responsabilidad. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, si lo podemos leer ahí. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Eso es importante. Y nosotros somos especiales para nuestros hijos. Amén. Efesios capítulo 6 versículo 4. Efesios capítulo 6 versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cualquiera puede ser padre, hermano. Cualquiera puede tener una relación sexual y embarazar a una mujer. Pero solamente papá hay uno solo. Aquel que cuida, aquel que enseña, aquel que abraza, aquel que está con él siempre. ¿Cuántos hijos hay que están esparcidos por el mundo sin ese amor de padre en esta mañana? Y quiero compartir dos puntos más, porque sé que ya muchos andan ahí con la carne asada para irse corriendo. Amén. Mateo capítulo 7 versículo 12. ¿Cuál es el legado que nosotros debemos de dejar como padres, amado? ¿Qué legado vamos a dejar? El amor, la sabiduría, el rencor, el rechazo, la venganza. ¿Qué característica tú recuerdas de tu padre? Amén. No me conteste. Colosenses capítulo 3 versículo 20 al 21. Colosenses capítulo 3 versículo 20 al 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Que hay dos cosas muy importantes. Dios demanda obediencia, y a veces como padre he cometido el error de llamarles fuerte la atención a los hijos, y eso provoca el desánimo en los hijos. Entonces, ¿qué es la característica que nosotros debemos de tener en los hijos? La prudencia y la sabiduría, que eso es lo que el Señor me estaba enseñando en la mañana. La sabiduría. A veces criticamos a nuestros hijos y afecta el corazón de ellos, porque en vez de animarse se agüitan, se desalientan y se viene abajo, afectamos su identidad. Y yo he cometido ese error, amados, porque a veces queremos ser tan perfectos, pero no nos damos cuenta que ellos también tienen áreas de necesidad que tenemos que apoyarlos. Entonces viene un desánimo en ellos y nosotros tenemos que ser prudentes. Mateo capítulo 7 versículo 12. Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. La prudencia. Santiago capítulo 3 versículo 5. Santiago capítulo 3 versículo 5. Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Chavo. Santiago 3 versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuántas veces por el enojo de castigar o de regañar dañamos el corazón de los hijos, ¿verdad? Y ya después andamos ahí tratando de restaurar, pero pues ya no es lo mismo porque dañamos el corazón de los hijos. Tenemos que tener templanza y dominio propio en nuestra vida. ¿Y de qué habla eso? Pues dominar nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestras emociones, porque a veces cometemos el error que somos impulsivos, ¿verdad? Y a veces ya no nos quieren decir nada porque nos vamos directamente a dañar el corazón de ellos. Necesitamos relacionar una amistad con ellos como padres. Proverbios capítulo 17, versículo 17. ¿Por qué estoy hablando de esto del padre? Va a decir, pastor, el día de la madre le echó muchas flores, que la madre la dañan, porque el papel del papá es más rudo, porque el papel del papá, la mamá es más protectora y el papá es más disciplinario. Y muchas veces mamá le dice a papá cuando ya no puede con los hijos y entra el papá con la disciplina, y muchas veces el papá por ya querer poner el asunto, arreglarlo, llega y no escucha y cometemos el error y les damos duro a la cabeza. Entonces eso marca el corazón del hijo, pero Dios quiere traer un rompimiento en ellos para poder direccionar. Proverbios capítulo 17, versículo 17, rápidamente. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Tenemos que ser amigos de nuestros hijos, amén, en esta mañana. La instrucción, Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6, si lo podemos leer rápidamente. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces va a llegar el momento que esos consejos y esa amistad siempre le van a tener en memoria lo que el padre desarrolló en ellos, amado hermano. Nunca los va a desviar, siempre va a recordar los consejos de su padre. Eso es importante, instruir. Necesitamos poner una semilla en ellos, necesitamos abonar esta plantita, amén, en esta mañana. A ver, levanten las manos las plantitas. Qué plantota, miren nada más. Amén. Qué bendición poder instruirlos, porque si no, hermano, va a venir un Aitofel a robar su corazón y a enseñarles cosas que no van de acuerdo al propósito de Dios. Y una disciplina sabia, amén, porque a veces somos muy duros, amén, en disciplinarlos, y necesitamos disciplinarnos de una forma sabia. Lucas, léalo en su casa, Lucas capítulo 1, versículos 67 al 76, en esta hermosa mañana. ¿Quién dice amén en esta hermosa mañana? Yo creo que es algo muy importante que nosotros pues tenemos que cultivar como padres en este día. Yo les deseo que sea un excelente día. Regresaremos la primera semana de julio. Un servidor se fracturó el pie, no puedo apoyar. Habíamos tenido regresar el 28 de junio, pero por la situación me dieron 3 semanas de reposo y estoy fracturado de la parte del pie y no puedo apoyar, tengo que estar en cama. Ahorita tuve que venirme a sentarme aquí un rato para poder compartir la palabra de Dios. Ya tuvimos una junta, estamos viendo las medidas de seguridad, tenemos que respetar los protocolos de lo que nos está marcando la ley sanitaria. Va a haber inspecciones de salubridad y tenemos que compartir, hermano. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios, guiarnos en base al cuidado de Dios y sabiendo que tenemos que cumplir. Si no cumplimos con estas medidas, somos muy en riesgo a que pueda haber una contaminación. Entonces, amado, vamos a abrir la iglesia el día, vamos a ver aquí la fecha, el día 5 de julio, amado, que es domingo, para poder ya tener una reunión con el liderazgo ahí y transmitiendo en vivo con las medidas de seguridad. Todavía no pueden ir la gente de 60 años ni los niños todavía por cuestiones de medidas sanitarias. No es discriminación, pero sí es una cuestión precautoria por el sentido de lo que está viendo todavía de esta pandemia, que estamos todavía, creo que, en código rojo todavía, ¿verdad? No ha bajado. Y no es que tengamos miedo, amados, no, Dios está con nosotros.
De hecho hubo gente muy religiosa que se fue de la iglesia porque no abríamos. Entonces, la verdad, eso no me preocupa. Me llegaron a decir que no tenía fe, pero no se trata de fe. Yo los amo. No me gustaría tener una baja por una imprudencia de mí como pastor, y meterlos al matadero. Yo creo que los tiempos son de Dios, y creo que de una u otra forma, pues de que se va a abrir, ¿verdad? Que vamos a estar celebrando al Señor, vamos a estar celebrando al Señor. Entonces el día 5 de julio reabrimos, ya que pueda estar yo pisando, porque pues no me gustaría que iniciáramos y el pastor se quedara en casa y sin tener ese privilegio de estar con ustedes. Y ya posteriormente vamos a ir dando más apertura a la gente conforme nos vayan indicando. Y pues que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa mañana, que pasen un excelente día los felices del Día del Padre en esta hermosa mañana, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Disfrútenla en familia, apapachen, busquen tener una relación con sus hijos, y que el Señor me los bendiga. Hermosa familia, aliento de vida. Amén.